¿ok? Hace un rato comenté que parte de la función del ministerio pastoral es el cuidado pastoral. Y entendamos el cuidado pastoral mucho más, es la función que va mucho más allá de la simple consejería o asesoramiento pastoral. Hace un rato les di una definición de ministerio pastoral, es la misma definición. Es la acción de la iglesia en su conjunto que busca traer a la vida de las personas liberación, restauración, madurez espiritual, de modo que las personas puedan manifestar esa vida plena, esa vida abundante que Cristo nos da cuando venimos a Él y seamos en el medio donde nos desenvolvamos, seamos testimonio, piedras vivas, seamos piedras vivas. Entonces, esta segunda presentación me ha sido creado por la doctora Rebeca Radillo. Ella ha sido profesora mía en esta materia y con su autorización estamos utilizando este material. Así que este material, me anticipo a decirle eso, porque nuestras clases están en YouTube, en la internet. Entonces es importante que usted sepa que este material, aunque puede tener alguna adición que yo le haya hecho para efectos de esta clase o le he quitado algo, ha sido creado por la doctora Radillo. Vamos a ir un momento a Romanos 12, 2, porque de allí estamos tomando en este momento esta sección donde vamos a empezar. El apóstol Pablo en Romanos 12, 2 nos habla acerca de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Voy a leer de la versión NBI. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando hablamos del aspecto de cuidado pastoral o asesoramiento dentro del ministerio pastoral, debemos entender algo muy importante y algo que vamos a ir viendo más adelante. Es el hecho de que nosotros somos seres integrales. Y como seres integrales, hay áreas que son importantes, son relevantes cuando hablamos de la vida abundante que el Señor nos da o hablamos de plenitud. El apóstol Pablo dice que hay que renovar, hay que transformarse, no hay que amoldarse al mundo, a este mundo, es decir, a la estructura, a la cultura del mundo, a los hábitos del mundo, a la forma como el mundo ve y resuelve los problemas. Entonces, estas implicaciones del apóstol Pablo en este versículo son tremendas, porque está diciendo el ser humano es un ser humano integral. Y la palabra del Señor va a llegar al ser humano y no solo va a cubrir un área de su vida, no es solo el área espiritual, también tiene que abarcar el área biológica. El venir a Cristo debe transformar la manera de pensar de las personas de tal forma que comprendamos que como seres humanos tenemos necesidades y tales hay que saciar. Aún sin venir a Cristo, ya hay ese entendimiento en el hombre natural de que esa área es relevante y Dios proveyó para eso, Dios provee para eso, pero al venir al Señor entendemos que las partes de nuestro cuerpo, las áreas, las necesidades que tenemos biológicas, las partes de nuestro cuerpo, no son nuestras, son del Señor. Somos templo, nos volvemos templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo y muchos de nosotros, y me incluyo en esa lista, no lo hacemos. No protegemos el cuerpo del Señor, a veces descuidamos cosas básicas como la alimentación, el comer a tiempo, el hacer ejercicio. Y es relevante no solo porque hoy día es la moda, es por nuestra salud. Y si somos templo del Espíritu y queremos servir al Señor y hacerlos sanos, hay que cuidarse. El otro aspecto relevante aquí
que podemos traer a la luz son las necesidades, la parte emocional, la parte psicológica. Cuando la persona viene a Cristo, también sus emociones son restauradas o deben ser restauradas. Debe ser liberada la persona si sufre de algún tipo de complejo, ese tipo de cosas. Y eso, la palabra tiene el poder de romper todo ese tipo de situaciones, y el acompañamiento de un asesor dentro de la labor de ministerio pastoral es relevante. Los hermanos en la iglesia, el apoyo que ellos puedan dar es relevante. Todo eso es parte del ministerio pastoral. La tercera área es la parte espiritual, y no es que sea menos importante ni más importante, porque a veces cometemos el error de pensar que un área es más relevante que otra. En realidad, somos seres integrales, lo repito, las tres áreas y la otra que voy a comentar ahora son relevantes, porque son áreas donde nuestra vida está inmersa y donde nosotros tenemos que impactar al mundo con nuestro testimonio de vida como creyentes. Así que la parte espiritual, que creo que todos conocemos muy bien, la oración, el escudriñar la palabra, el pasar tiempo con Dios, los ayunos, el congregarse, el compartir con los hermanos, todo eso es relevante. Y la otra área es, cuando hablamos de que somos seres integrales y debemos ser renovados integralmente, es el área social o cultural. Cuando hablo del área social o cultural, es el medio donde nos desenvolvemos, el ámbito del seno familiar, los lugares donde vivimos, los países donde vivimos. ¿Por qué? Porque hay culturas diferentes, hay asuntos que en el hogar aprendemos, hay otros asuntos que lo aprendemos en los barrios donde estamos, en la escuela, en la interacción, aprendemos de nuestra cultura como nación. Entonces, todas esas áreas a nosotros nos afectan. Todas esas áreas nosotros las afectamos de alguna manera. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de transformar nuestra mente y no amoldarnos a la cultura del tiempo presente, parafraseando el texto, él está diciendo en esas áreas como seres integrales, nosotros debemos ser renovados. No solo puede ser el área espiritual, porque Dios nos creó como seres integrales. Y es el conflicto que tienen muchas personas hoy día, aún muchos siervos del Señor, porque por alguna razón hemos separado la enseñanza, ha dividido lo secular y lo espiritual, y hemos separado al hombre en esos polos. Eso no podemos decir que ha sido culpa de nadie. Es lo que hemos aprendido en teología sistemática, otras formas de estudio. Pero hoy día hay otras formas de hacer teología tan valederas como la sistemática, y que están hablando mucho de esto, porque quizás el ser humano de hace unos años atrás, un siglo atrás, 2 siglos atrás, no tenía el conocimiento que hoy día hay, eran las mismas situaciones. Hoy día esa teología o esa forma de enseñar ha estado afectando y afecta la vida de las personas, porque parece que fuéramos cristianos divididos. Somos espirituales cuando estamos en la iglesia o tal cosa, o decimos en la casa, pero en otros aspectos no somos espirituales, y eso no puede ser. Somos cristianos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces es muy relevante entender esto, y que esa forma de enseñar debemos ir cambiando, y no cambiar porque sea la moda, sino porque esa enseñanza no cumple el objetivo de traer liberación, de traer vida eterna a las personas hoy día. Es por esa razón nada más. Okay. Cuidado pastoral. Vamos al área 4 aquí, cuidado pastoral. Cuando hablamos de cuidado pastoral, usted verá que hace un rato cuando hablé de ministerio pastoral, hablé de ciertas áreas. Aquí dice la predicación, la visitación. Resulta que para mí son términos muy similares. De hecho, yo diría que hoy día, en lugar de usar el término ministerio pastoral, muchos están usando el término cuidado pastoral. ¿Okay? Y ya hablé hace un rato acerca de la predicación, creo que es suficiente. Pero hay un área del cuidado pastoral que es la visitación. Y dentro de ese proceso de visitación,
es apoyar a los hermanos en la iglesia a caminar con el Señor. No es visitar a los hermanos para ser fiscales, jueces, espías de sus vidas. Pero la oveja, acuérdese, el pastor pastorea las ovejas, las cuida, las defiende, las protege, las ayuda a crecer, a desarrollarse. Entonces, la visitación es relevante en ese proceso. Y aún el desarrollo de líderes para colaborar en esa labor es relevante, pero aquí hay que tener cuidado. El líder debe ser bien preparado, debe ser enseñado que la visita a un hogar es para edificar las vidas, para fortalecer y no para luego chismear de las cosas que él se le pueda confiar o le puedan hablar. Entonces, dentro del ministerio pastoral es muy relevante la tarea de la visitación. En algunos contextos puede ser más difícil esta labor que en otros, pero siempre, sea en mayor o menor grado, habrá visitación pastoral. Otra área es la educación cristiana. El ministerio pastoral debe tomarse en serio la educación. Usted debe tener un plan en su iglesia para formar a las personas, debe tener un plan para llevarlos a un punto en su crecimiento de manera que alcancen madurez espiritual, de forma que las personas puedan vivir su vida teniendo una relación con el Señor y no dependiente de otro que siempre sea el que le tenga que decir qué hacer en su vida cotidiana, en su vida espiritual. La educación cristiana es muy relevante también para la formación de nuevos líderes, para la formación de futuros pastores, para preparar a los niños, para preparar a la iglesia a lo que le espera, a los cambios que el mundo sufre, a la venida del Señor, la gloriosa esperanza que tenemos en Él. La iglesia debe estar preparada para eso. La iglesia debe estar preparada, como dice la palabra, el obrero debe estar preparado para toda buena obra. La iglesia debe estar preparada igual. Entonces debemos dedicar tiempo a eso. Jesús invirtió tiempo en eso. El apóstol Pablo invirtió tiempo en la educación cristiana. No es algo que debamos tomar a la ligera. Debemos invertir tiempo en ello. Debemos formar discípulos. Debemos formar a las nuevas generaciones. Y eso debe ser un plan que abarque las diferentes edades o generaciones que componen una congregación. Debemos considerar eso siempre, desde los niños hasta los ancianos. No deberíamos dejarlos por fuera. Un cuarto aspecto es el aspecto de acompañamiento o afirmación. Tiene que ver más que nada cuando las personas están en crisis o tienen alguna situación, necesitan acompañamiento. Un ejemplo de ello, hace poco, una pareja que nosotros conocemos, mi esposa y yo, tuvo alguna situación y nosotros invertimos mucho tiempo acompañando, escuchando, dábamos unos que otros consejos, pero básicamente era una labor para acompañar a la persona, para fortalecer a la persona. Ahora, esto no es solo en momentos de crisis, también hay que acompañar a los líderes. Ellos viven situaciones, sufren situaciones y a veces necesitan una palabra de aliento, necesitan a alguien que les escuche y eso ayuda a afirmarlos, ayuda a que comprendan que el líder o el pastor en este caso está con ellos, ellos tienen alguien a quien escuchar, sea el pastor, sea la pastora. Entonces es muy relevante en esta área lo que es el acompañamiento. Otra área central del cuidado pastoral o ministerio pastoral es la preparación prematrimonial. Esa es muy importante. Hoy en día las personas tienen muchas concepciones en cuanto al matrimonio, pero es muy relevante que las parejas en la iglesia que se vayan a casar, formarlos, prepararlos. Con eso no se evitarán los problemas. Los problemas siempre van a estar en un matrimonio porque es parte del crecimiento, pero les ayudará a enfrentar las situaciones
y quizás a prevenir unos que otras situaciones que puedan evitar. Entonces es muy relevante también que las iglesias tengan un plan prematrimonial. Hablé hace un rato de la intervención en las crisis, cuando las familias, hay crisis familiar en los matrimonios, hay crisis generacionales en las iglesias, a veces se da y uno no sabe cómo lidiar con eso. Cuando una iglesia tiene regular asistencia de ancianos, de adultos, jóvenes, niños, la iglesia debe prepararse para eso, porque si no, eso también puede generar crisis. A veces las iglesias tienden a tomar un aspecto porque el pastor quiere impulsar a la iglesia en esa dirección porque piensa que va a crecer, pero eso hay que considerar a todas las generaciones, a todos los asistentes. Dentro de eso hay crisis cuando hay enfermedades, cuando hay desastres naturales y hoy día cuando hay ataques terroristas. Hemos visto por todo el mundo que las personas andan así como asustadas apenas oyen tal cosa o cual o tal. Ya en todos los países, perdón, eso es como algo que ha afectado a todo el mundo y las personas pueden sufrir crisis por ese tipo de anuncios, de noticias, o aún por vivir hechos de ese tipo se sufre crisis. Otro aspecto importante dentro del ministerio pastoral tiene que ver con la remisión de algunas situaciones de personas en la iglesia a atención con profesionales. De eso vamos a hablar más adelante, porque cuando hablamos del ministerio pastoral, hoy día, he dicho, repetido varias veces, los que ejercen ese ministerio no solo pueden pensar en el área espiritual, tienen que pensar en las otras áreas, y hay otras disciplinas, otras ciencias que pueden colaborar, pueden ir de la mano perfectamente con el ministerio pastoral, con la parte espiritual, con la teología, para ayudar a las personas a superar situaciones. Y hoy día los pastores debemos reconocer nuestras limitaciones, y no solo los pastores, todos los que ejerzamos el ministerio pastoral, líderes, pastores en su conjunto, debemos entender que habrán situaciones que nosotros no vamos a poder ayudar a las personas. Vamos a requerir referir a las personas a profesionales en ciertas ramas, en ciertas carreras, para que los ayuden y nosotros dar el seguimiento, estar dando ese acompañamiento, estar afirmándoles, estar allí con ellos todo el tiempo. ¿Okay? Y un último aspecto central es creando comunidades de fe saludables. Una labor muy importante dentro del ministerio pastoral es desarrollar iglesias saludables. Iglesias que crezcan, iglesias que estén preparadas, iglesias que evangelicen, que eduquen, que formen, que preparen discípulos, iglesias que se multipliquen, que se reproduzcan. Eso no tiene que ver con un número N o determinado de personas para decir que es una iglesia saludable. No es el tema de hoy, pero solo quería hacer esa acotación. Si no, una iglesia puede ser grande, chica, mediana y ser saludable. Entonces, en ese aspecto, el ministerio pastoral juega un rol importante, importantísimo, porque es vital en su función. ¿Okay? Proverbios 23:12 dice, aplica tu mente y tus oídos a la instrucción y a los conocimientos. ¿Okay? Es muy importante entender que debemos formarnos. Mire, la formación es un aspecto vital dentro del ministerio pastoral. Y durante esta clase usted lo va a escuchar de diferentes formas, en diferentes palabras. ¿Okay? Hace un momento también hablé acerca de que somos seres integrales. Hay un psicólogo cristiano muy famoso en el mundo cristiano latino y en áreas en Estados Unidos, es muy conocido. Su nombre es Jorge León. Jorge León dijo, el ser humano es demasiado complejo para ser estudiado solo desde un punto de vista teológico. La revelación divina es suficiente, pero no es exhaustiva. Por eso el cristiano debe tener en cuenta toda la información que le ofrecen las ciencias humanas. El conocimiento del ser humano para el cristiano no es un fin en sí mismo, sino un medio para crecer y servir. Okay. Comenté hace un instante que es muy importante, muy relevante
para el ministerio pastoral entender hoy día que la parte espiritual es importante, y eso es lo que Jorge León está diciendo aquí, que la revelación divina es suficiente. Sí, la verdad de Dios es suficiente para nosotros. La verdad de Dios lo es todo y debe ser todo para nosotros. Pero él dice otra cosa, no es exhaustiva, es decir, los cambios que una persona requiere en su vida no solo van a venir con el ayuno y la oración. Muchas personas requieren ayuda de otras ciencias. Incluso nosotros como ministros del Señor necesitamos conocer otras ciencias. No es que vamos a ser expertos ni maestros, pero debemos tener el conocimiento para tratar en una consejería, para entender cómo tratar a las diferentes personas, para entender cómo las personas reaccionan por la cultura donde se han formado. Entonces hay ciencias que en ese aspecto son relevantes al cristianismo y que es muy importante conocer. Aún en el Instituto Bíblico de la Iglesia Evangélica Wesleyana de Panamá, damos materias de ese tipo como antropología, damos materias de consejería cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque es relevante hoy día. Es relevante para poder cumplir a cabalidad el ministerio pastoral. Porque el ser humano es integral, recuerde. El ser humano es una persona que si lo pudiéramos dividir en 4 aspectos, digámoslo así, tenemos que hablar de lo biológico, físico, las necesidades físicas, tendríamos que hablar de la parte psicológica o emocional, de la parte espiritual y del área social. Ahora, antes de entrar en eso con más detalle, quiero hablar un poquito de la autoridad y el cuidado pastoral. ¿A qué me refiero con autoridad? Es decir, si usted es un pastor, es un líder, es una persona que colabora en el ministerio pastoral, de alguna forma Dios nos ha investido a nosotros de autoridad y de poder. Eso implica que en el ámbito espiritual, usted y yo vamos a ejercer una autoridad sobre la vida de las personas, tanto en la iglesia, pero también fuera de la iglesia debemos denotar esa autoridad. Ahora, la autoridad a la que me refiero aquí no es una autoridad para imponer cosas. Estoy hablando, por ejemplo, un psicólogo espera que una persona con problemas vaya a su despacho y busque ayuda. Un pastor no necesita esperar eso para visitar una familia de la iglesia. Un equipo de visitadores no necesita esperar eso. Tiene la autoridad para hacerlo, porque es parte de su función, es algo intrínseco en su función. No tiene que visitar porque hay un problema. Puede visitar para animar, puede visitar solo para saludar, puede visitar para orar, puede visitar por infinidad de situaciones. Entonces, lo que quiero decir es que con la función de ejercer el ministerio pastoral viene delegada una autoridad inherente a eso. Está en la palabra de Dios. Lo vemos en la palabra de Dios. Un ejemplo claro, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribía cartas a la iglesia para felicitarlos, para animarlos o para llamarles la atención. Él no necesitaba recibir una invitación de ellos para hacer eso. Él tenía la autoridad para hacerlo, porque él era uno que ejercía ministerio pastoral, cuidado pastoral sobre ellos. Entonces, hay una autoridad implícita en esto, tanto en lo religioso, aún debemos entender también en los aspectos de las normas y valores socioculturales, es decir, tomar en consideración todos los temas de cultura, de la etnia. Cuando hablo de género, no me refiero al asunto de los famosos 3 sexos, no me malentienda, estoy hablando varón y hembra, hombre y mujer, interpretación de acontecimientos. Tenemos la autoridad incluso para hablar de aspectos culturales en nuestras sociedades. Tenemos autoridad para hablar de interpretación de ciertas situaciones que estamos viviendo,
basada en los principios culturales y filosóficos y aún la identidad social. Es decir, las personas que ejercemos el cuidado pastoral tenemos autoridad para influenciar en todos los ámbitos de la vida y del país donde nosotros estemos inmersos. Y es muy importante que consideremos eso. Muchos de nosotros, pastores latinos, muchos de nosotros, líderes latinos, a veces consideramos que ese ámbito de autoridad solo se da dentro del contexto de la iglesia. Y hay otros que entonces se van al otro plano, que entienden que hay una autoridad dentro y fuera de la iglesia como tal, por la posición que ejercemos, pero queremos imponer cosas. Y es donde viene la dificultad, porque la autoridad no es para imponer. Cristo nos llamó a servir y a ser modelos, pero yo sí puedo dar a conocer mi opinión basado en la palabra de Dios acerca de hechos relevantes en la sociedad, en la cultura, en la iglesia, porque a eso somos llamados a hacer luz. Seguimos. La reunión del Concilio Mundial de Iglesias en el año 1995, hablando un poquito de la función de la iglesia y del contexto del ministerio pastoral, cuidado pastoral, escribieron esta acotación, esta definición, hablando acerca de la iglesia como comunidad restauradora. La iglesia como comunidad restauradora expresa sus ministerios y su atención a la feligresía de varias maneras y a través de diferentes ministerios. Los mismos son llevados a cabo por el liderazgo pastoral y a la vez por el liderazgo laico. Pedro 2:9. En el ministerio de cuidado pastoral se integra la fe y la acción. Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Entonces hay una combinación de fe, de creer lo que Dios dice en su palabra, que debe ir acompañada de hechos reales, de hechos concretos, de hechos valederos que sean notorios en nuestras vidas. Entonces, el ministerio pastoral que abarca toda la iglesia debe ser un ministerio restaurador. Que produzca vida y debe ir acompañado de hechos, no solo palabras, no solo puede ser la parte teológica, tiene que haber hechos, la manifestación del amor, la manifestación de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí voy a hacer un alto para hacerle algunas preguntas. Preguntas que nos van a permitir continuar con las áreas que siguen. Primero, ¿qué es el ministerio de cuidado pastoral contextual? Ministerio cuidado pastoral, no se preocupe por el contextual, aunque ahora vamos a hablar de eso. ¿Cuáles disciplinas contribuyen al desarrollo de un ministerio de cuidado pastoral integral? ¿Cuáles son las funciones del cuidado pastoral contextual dentro del ministerio integral de la iglesia? Y la cuarta, ¿qué papel juega el ministerio de cuidado pastoral en la afirmación de la feligresía y liderazgo congregacional? ¿Okay? Algunas las hemos visto. Vamos a avanzar. Vamos avanzando. Okay. Y vamos a ir viendo unas definiciones acerca de cuidado pastoral. Yo he dado mi definición, al final la volveré a repetir al final de esta filmina aquí. Pero vamos a ver tres definiciones. Una por un señor llamado Howard Kleinbell, muy conocido en el ámbito cristiano. Otra de Carol Weiss y otra de Donald Browning. Y una última de Rebeca Radillo. Por cierto, permítame. Si usted puede conseguir un libro, si lo puede conseguir, no es necesario. Pero quiero recomendarle el libro titulado Cuidado Pastoral, Contextual e Integral de Rebeca Radillo, del cual tomo parte en esta presentación. Si usted lo pudiera conseguir,
creo que sería de ayuda a su ministerio. No solo le ayudaría también en la clase, que no es relevante que lo tenga para la clase, pero para su ministerio sí es relevante. Una mera definición de lo que es cuidado pastoral, y es muy relevante al ministerio pastoral. Dice Kleinbell, este ministerio de cuidado se refiere al ministerio amplio y abarcador de sanidad y crecimiento mutuos dentro de una congregación y su comunidad a través del ciclo de la vida. En cada definición que vamos a ver, usted observará que ellos incluyen un componente de la integralidad del ser humano. Y no solo se limita al área espiritual o al área existencial, sino tiene que ver con todas las áreas. Acuérdese, espíritu, emoción, la parte psicológica, la parte física, las necesidades y la parte social, su interacción con otros. Entonces, lo que está diciendo Kleinbell en esta definición es que el ministerio pastoral es amplio y está buscando traer sanidad, porque una persona que tenga problemas en una de esas áreas de su vida no va a ser un cristiano efectivo. Entonces debe traer sanidad, y es una labor no solo de una persona, debe traer crecimiento tanto para el que recibe el apoyo en ese momento, para el que recibe los efectos de ejercer el ministerio pastoral, como para el que está apoyando. Ambos deben crecer dentro de la congregación y la comunidad donde estén, y esto ocurre dentro de nuestro ciclo de vida, es el periodo que estemos vivos, el periodo que tengamos vida sobre esta tierra. El ministerio entonces pastoral es un ministerio muy amplio y no se circunscribe únicamente al contexto de la congregación, sino va más allá. La comunidad donde vivimos debe ser impactada. Mientras que Carol Weiss nos dice, el cuidado pastoral es una relación de tal trascendencia que la misma infunde y moldea todas las actividades que se llevan a cabo por el liderazgo pastoral. La predicación, las actividades educacionales, la administración y la liturgia son parte del cuidado pastoral. Es decir, todo lo concerniente al ministerio pastoral, bien ejercido, va a afectar la vida de la iglesia, y en la iglesia todos deben estar involucrados. De alguna forma todos lo van a estar. Cuando se ejerce un efectivo ministerio pastoral, tendremos ovejas sanas, tendremos discípulos sanos, discípulos bien formados y preparados, y entonces el accionar de ellos va a afectar la vida de la iglesia, porque van a participar, van a tomar liderazgo, van a ser miembros de diferentes ministerios, y eso es lo que ella está diciendo. Un ministerio pastoral bien ejercido va a verse reflejado en una participación de la congregación en la vida activa de la iglesia. Dice Donald Browning, se debe tener en cuenta que el cuidado pastoral entreteje la espiritualidad, la ética y las perspectivas psicológicas. O sea, hay varias áreas que él ve aquí. Y Rebeca Radillo dice, el ministerio de cuidado pastoral es liberador y embiste de poder a personas marginadas. Cuando habla de marginadas no se refiere a personas pobres, está hablando de los miembros de la iglesia, que muchas veces muchos líderes como no los han preparado, no los consideran relevantes para el ministerio, y son personas que cuando uno las prepara y hacemos lo que Jesús hizo, empoderó a sus discípulos, son personas que pueden dar mucho, personas marginadas, oprimidas y desesperanzadas, a través del establecimiento de una relación mutua centrada en la confianza y la aceptación del liderazgo congregacional. Si vemos la definición de ella a la luz de lo que hizo el Señor Jesús, y usted tendría que leer el libro también para entender un poco más, pero si lo vemos a la luz de lo que Jesús hizo, Jesús se acercó a pescadores, se acercó a prostitutas, cobradores de impuestos, eran gente marginada en su sociedad. Él se relacionó con ellos, pasó tiempo con ellos, los formó y luego los lanzó a cumplir la gran comisión. Entonces, a eso es lo que ella se refiere aquí. Es muy interesante esa definición, y la definición que ya di hace un rato, que la mía es la acción de la iglesia en su conjunto con el fin de traer liberación, restauración y madurez a sus miembros, facultándolos para que en la sociedad e iglesia puedan vivir como agentes pastorales,
y promuevan salud integral en el medio donde interactúan. Entonces, con estas definiciones vamos avanzando un poquito. Cuando hablamos de cuidado pastoral contextual, que fue la primera pregunta, y teología contextualizada, podemos citar a dos muy connotados cristianos. Uno es Otto Maduro, que dijo: ninguna religión existe en el vacío. Toda religión, cualquiera que sea, no importa lo que podamos entender por religión, es una realidad situada en un contexto humano específico, un vacío, un espacio concreto y determinado geográficamente, un momento histórico y medio social. ¿A qué se refiere con eso? Poniéndolo en un idioma muy sencillo. Es que toda teología que nos podamos formar, y a veces creemos que teología es solo lo que los grandes estudiosos han formado o desarrollado. Todos nosotros hacemos teología al dar nuestra opinión de aspectos de la palabra y todo eso, pero lo que él está diciendo es que toda teología o todo concepto que podamos tener acerca de la palabra de Dios, un versículo en particular o en general, cualquier opinión o cualquier idea que oriente nuestra vida al respecto, basado en la palabra, es una teología. Él está diciendo que eso tiene un fundamento sobre la cual surgió, que eso no vino del vacío. Es decir, somos afectados por el medio donde vivimos, por lo aprendido en la casa, por lo aprendido entre los amigos. Eso va a afectar o informar nuestra teología final, que es cómo vamos a responder nosotros a las verdades de la Biblia, cómo las vamos a aplicar a nuestra vida. Él está diciendo que todo lo que aprendemos en el contexto cristiano ha sido afectado por esa base que tenemos. Pareciera que eso no tuviera mayor sentido, pero sí la tiene. Doy un ejemplo de eso. La iglesia latinoamericana, aunque a veces queramos negar este hecho, pero la iglesia latinoamericana creció en un contexto de mentalidad de pobreza, y ese término lo entendemos los latinos muy bien, donde el latino fue marginado por aquellos que nos conquistaron. Hablo latino, yo soy latino, aunque sea negrito, soy latino. Entendemos muy bien ese concepto, donde siempre se acostumbró por generaciones a que otro daba la ayuda, etcétera, 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 etcétera. Esa realidad fue transferida a la iglesia. Hay registros históricos de la dependencia que había de la iglesia, del Estado y otras situaciones. Y esa mentalidad aún está en la iglesia hoy día, en la iglesia latinoamericana, llámese iglesia católica, llámese iglesia evangélica. Hay una mentalidad, un concepto donde otro tiene que venir a ayudarme. Y eso ha afectado nuestra forma de entender y vivir el evangelio, porque ha creado cierta codependencia en nosotros. Aunque decimos tener fe y tenemos fe en el Señor, pero siempre, o no siempre puedo decir, eso sí ha ido cambiando, pero aún hay una gran porción en nuestra realidad donde decimos tenemos fe, pero la fe está dependiendo de que alguien venga y traiga la ayuda, y no creer que Dios nos ha dado a nosotros la posibilidad y los recursos para salir de ciertas situaciones, para avanzar y hacer aquello a lo que Él nos está llamando. Cosa contraria sucede en la cultura anglosajona. Ellos son todo lo contrario. Entonces, lo que aprendemos, la cultura que nos rodea, de alguna forma, cuando empieza nuestra fe a interactuar con ella, va a afectar cómo nosotros aplicamos en nuestra vida práctica el evangelio. Es lo que Otto Maduro está diciendo aquí. Jorge León dice: todo ser humano nace en medio de una cultura, pertenece a una etnia determinada y se le educa según los usos y costumbres de la cultura en la que ha nacido. Es lo que él está diciendo. Él dice en su libro, el doctor León, en su libro él habla de que en el hogar las personas aprenden principios
de religión, cristiandad o la religión que fuese, aprendemos cómo manejar el dinero, cómo manejar conflictos. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo que Él está dando a entender es que venimos con todo eso. Así que en el proceso de formarse, la persona tiene una batalla entre lo nuevo, o mejor dicho, lo que la palabra de Dios le dice, versus lo que aprendió. Y en ese proceso, cada persona, cada individuo, va formándose su teología acerca de cómo vivir el cristianismo. Entonces, la labor en el ministerio pastoral, en este punto, es ayudar a las personas a vivir la verdad bíblica, a vivirlo como Dios dice, superando muchas veces asuntos o aspectos culturales. Cuando hablo de cultural no es solo de la nación. Piense en su familia, en el medio donde usted se desenvuelve, en el barrio, en la comunidad, en el residencial, como lo denominen en su área o en su país. Entonces, es muy importante esto, lo que ellos están diciendo. La doctora Radillo usa una frase muy singular. Dice, somos seres contextuales en proceso, es decir, somos seres que estamos en un contexto y estamos en proceso de formación. Contexto es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que nos rodea, ya sea física o simbólicamente a un acontecimiento a partir del contexto, por lo tanto se puede interpretar o entender un hecho. Las cosas que nos rodean son el contexto donde estamos. La familia, la escuela, el trabajo, compañeros, hermanos, hermanas, eso nos rodea y nos moldean de alguna manera. Cuando hablamos de cuidado pastoral, quiero gráficamente mostrar a lo que me refiero, y cuando hablamos de que somos seres contextuales en proceso, es decir, seres que estamos vivimos en un ámbito, no vivimos en una nube, no vivimos en el espacio, sino que vivimos en un lugar físico que tiene nombre, el barrio, la calle, la casa, nosotros llevamos un apellido, llevamos una cultura familiar, tenemos que considerar estos 4 aspectos cuando hablamos de contextualizar y aún la parte integral. Lo espiritual, es decir, en el hogar, según lo que decía León, en el hogar las personas reciben las primeras instrucciones. Yo pongo mi caso, yo crecí en un hogar católico, mi tía, que fue la que me crió, ella iba a la iglesia los domingos y los domingos nosotros íbamos con ella nos llevaba a la misa. Entonces crecimos en ese ambiente, había cierto conocimiento de Dios, no éramos ignorantes a que algo había creado o alguien había creado el mundo, así que crecimos en ese contexto. Cuando ya fui adolescente, yo quise tomar la primera comunión, no me obligó nadie, yo lo hice por voluntad propia, porque fue el contexto donde crecí. Luego tomé la confirmación, luego fui líder juvenil en la iglesia, entonces tuve una participación y un entendimiento de algunas cosas y participé en eso. En la parte biológica, nuestras necesidades, satisfacción de necesidades físicas, toda trabajo y todo lo demás, la parte psicológica también, las emociones, cómo en la casa se manejaban esas situaciones, cómo se manejaban cuando habían diferencias, en la cría de los hijos, cómo fue en la parte social, cómo nos comunicamos como familia, cómo nos tratamos, y yo veo una diferencia clara. La familia de mi esposa y mi familia manejamos situaciones totalmente diferentes. Uno ve a la familia de mi esposa y ve la mía, a primera vista uno pudiera decir, esa gente no se tratan, no se quieren, pero no es eso, sino que en la cultura familiar de mi esposa aprendieron una forma de manejar situaciones y nosotros aprendimos otra. Entonces son 2 culturas. Yo tengo un trasfondo jamaiquino, caribeño, algo africano, que no sé cuánto, panameño. Entonces mi esposa sí es latina, criada en el campo, mestiza. Entonces es otra cultura, se manejaba diferente, el concepto de familia es un poco diferente, donde empieza o donde terminan los límites de uno, son aspectos diferentes. Entonces hemos aprendido a convivir con esas cosas y cuando me río porque cuando hay situaciones familiares,
ellos nos ven como pastores y a ella como hija y pastora, pero yo entiendo que hay aspectos que yo tengo que limitarme y hay veces que yo no digo nada, mejor que ellos hablen porque hablan el mismo idioma en ese sentido. Y todo lo que yo pueda decir pudiera ser un problema. Igual en mi familia. Entonces, estas 4 áreas, lo espiritual, lo biológico, lo psicológico, lo social, conforman a una persona. Estas 4 áreas somos nosotros. Y esas 4 áreas, cuando hablamos del ministerio pastoral, debe ir enfocado a traer sanidad, a traer restauración, a traer claridad y luz en esas áreas de nuestras vidas en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. Es importante lo que le estoy diciendo aquí. ¿Okay? El modelo integral, usted verá, es muy parecido porque en el fondo es lo mismo. El modelo integral tiene que ver con la vida espiritual. Muchos no les gusta el término religioso, porque hablar de eso en el contexto latino es a veces peligroso porque lo confunden a uno con fanático, con alguien radical, etcétera, etcétera. Tiene que ver con lo social, con lo biológico, físico y con la parte emocional, espiritual. ¿Ok? Eso somos nosotros, somos seres integrales. Y para traer claridad un poquito en cuanto a esto de integral, cuando el Señor hizo la creación en el Génesis, hizo al hombre y a la mujer, Él no hizo al hombre, bueno, algunos dicen, hizo el cuerpo primero y luego le sopló vida, le sopló de su espíritu. ¿Okay? Eso para mí no es el punto relevante, si le sopló espíritu. Pero lo que sí quiero dejar claro es que para que ese hombre tuviera vida necesitaba el cuerpo físico, en este mundo donde estamos. Necesitaba el cuerpo físico y necesitaba el Espíritu de Dios. Y Dios sopló de su aliento en él. Entonces, era un cuerpo humano, de barro, carne, hueso, músculos. Dios sopló vida, empezó a andar, todo lo demás, todo lo que Dios creó, el alma, asentó las emociones en su lugar, todo estaba en su lugar. Entonces Dios no creó un ser dividido. Entonces cuando hablamos de ese ser integral, a eso nos estamos refiriendo. Y no podemos separar al hombre en pedazos porque al ser humano, en pedazos porque estaríamos creando un conflicto. El ministerio pastoral debe tomar eso en consideración cuando va a tratar alguna situación con los miembros de la iglesia, cuando va a tratar alguna situación con sus líderes. A veces las personas fallan no porque quieren, a veces hay situaciones que corregir, otras ocasiones es porque están atravesando problemas que no saben cómo superarlas, porque en alguna de esas áreas de su vida está siendo afectadas, no saben cómo superarlas, y hay que ayudarles a ver la luz, a que la palabra de Dios les ayude a salir de la situación y a entender y que ellos sean liberados y puedan superar eso para ser más efectivos en su servicio como líderes. Un ejemplo de modelo contextual lo vemos aquí. Okay. Cuando hablamos de lo biológico, sí, la parte física, todo el ADN, cosas con las que la persona ya viene. Algunos hoy en día por la condición del mundo, la comida, otras situaciones, ya vienen con ciertas enfermedades marcadas allí. Y aquí no entro al plano de fe en decir que yo renuncio y yo cancelo, solamente estoy dando información de cosas que son verdades y que necesitamos entender en el contexto del ministerio pastoral. Cuando hablamos de la parte biológica, la parte física, es el ADN, cómo somos constituidos, cómo eso puede afectar áreas de enfermedad, etcétera, etcétera. El género y la sexualidad, el medio ambiente es el entorno donde nos desarrollamos en el aspecto sociológico, las amistades, las familias, cómo manejamos esas emociones, relaciones, la nacionalidad. Hoy en día que el mundo está tan globalizado que uno va de un lugar a otro, se encuentra en los diferentes países, gente de todas partes. Ellos tienen que adaptarse a la cultura nuestra de alguna manera. Nosotros nos adaptamos también a su cultura, a su modo de ser. En lo sociológico, la política económica que afecta a las personas, las decisiones de nuestros gobiernos
van a afectar la vida de las personas. Los miembros de las iglesias no son ajenos a eso, porque esas decisiones pueden ser buenas o pueden ser malas, y si son malas, implica que habrá recesión económica, habrán situaciones que van a afectar la economía en los hogares, y eso va a traer crisis en medio del cuerpo del Señor, porque estas personas no responderán de igual manera, o por lo menos en las primeras reacciones, hasta que se les ayude, hasta que se les aconseje, hasta que puedan comprender mejor lo que está pasando y cómo Dios está con ellos. Entonces van a reaccionar de una manera. La parte étnica, cultural, cómo afecta también las relaciones en la parte social, lo espiritual, en la parte espiritual religiosa, la fe, las virtudes, los dones, la concepción del mundo, cómo concebimos el mundo, cómo concebimos la iglesia, los valores que nos acompañan, la parte de la visión, cómo vemos la vida, cómo vemos el trabajo, qué conceptos tenemos. En esa parte, la parte espiritual religiosa es relevante porque tiene que ver con eso de la teología personal que hablé hace un rato, que cada uno se forma. En la parte emocional, psicológica, todo lo que tiene que ver con la autoestima, la inteligencia, las experiencias vividas, todo lo que es el carácter y personalidad del ser humano. Entonces es muy importante tener este cuadro presente. O sea, esto es una persona. Los seres humanos no solo somos espíritu, los seres humanos sentimos, los seres humanos sufrimos. ¿Okay? Cuando vemos este cuadro, entonces podemos entender mejor lo que decía Jorge León y Kleinberg, perdón, de que la ciencia, de que la parte teológica, la parte espiritual es suficiente, pero no es exhaustiva, porque hay áreas en que la Biblia no nos menciona, por ejemplo, cómo tratar a una persona con un desorden mental. Pero Dios ha permitido la ciencia o el desarrollo de otras ciencias para eso. Él ha permitido que se desarrollen otras ciencias que son auxiliares para colaborar en esa formación integral, en ese desarrollo de ese discípulo sano, de ese discípulo que va a crecer, que se va a multiplicar, en el desarrollo de una iglesia saludable. Y vamos a hablar de algunas de esas ciencias aquí. No vamos a interactuar a profundidad, pero sí las vamos a mencionar y a ver aspectos donde ellas son de contribución, y donde incluso la teología o la Biblia, por ponerlo en una palabra que entendemos todos bien, también debe influir. Estas ciencias son la teología, la antropología, la sociología y la psicología. Son 4 ciencias que son pilares cuando hablamos del desarrollo integral de un cristiano, de un discípulo, de una persona. Hasta este momento, gran parte de nuestra formación doctrinal, o por lo menos en el contexto aquí donde vivimos en Panamá, una buena porción del concepto teológico doctrinal siempre se ha inclinado al área espiritual, y muchas personas lo que es la psicología, la sociología, lo rechazan. Lo rechazan como algo que no es de Dios, que eso es solo ciencia, eso es humano, y muchas veces, teniendo situaciones, no buscan la ayuda correcta. Pero si nosotros entendemos con madurez que esas son ciencias que Dios mismo ha permitido, o sea, no existen porque las creó Satanás o las inventó el hombre. No hay nada bajo este sol que haya sido invento del hombre. Todo lo que existe, dice la Biblia, Dios lo creó y todo es de Él. Así que estas ciencias existen porque Dios lo permitió, y lo ha permitido por un propósito, para el desarrollo del ser humano. Entonces debemos entender que no hay razón para que la antropología, ni la teología, ni la sociología, ni la psicología tengan que estar luchando y debatiéndose unos con otros. Son aspectos que todo
toda persona involucrada en el ministerio pastoral necesita tener algún tipo de información o preparación. Miren, en el aspecto antropológico, los misioneros, y yo lo sé porque tenemos un misionero con nosotros, él es el que dicta la clase de antropología. Ellos utilizan mucho la antropología para poder bregar con las diferentes culturas, para entender hábitos, costumbres, etcétera, 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 etcétera. Hoy en día, teniendo un mundo tan globalizado, es muy relevante poder entender a otras personas. Entonces, el pastor ya no puede limitarse solo a la teología. Tiene que aprender antropología, tiene que aprender algo de sociología, psicología. Cuando hablamos de teología, hablamos de la interpretación de conceptos bíblicos a la luz de la experiencia con Dios, el entendimiento de las acciones de Dios en el mundo y en las vidas individuales y colectivas de las personas. Esta aquí podemos llamarla una teología práctica. Es más que nada cómo las personas reciben la palabra de Dios y combinado con todo el trasfondo que ya traen, la van a poner en práctica. Es allí donde nosotros, los que ejercemos el ministerio pastoral, nos daremos cuenta si lo que enseñamos, las personas lo están asimilando correctamente o cómo eso está interaccionando con el trasfondo que ellos traen, cómo lo están aplicando, para ayudarles a no crear sincretismos en sus vidas, sino a vivir la palabra de Dios como el Señor la ha transmitido y ha querido. La antropología nos va a ayudar a entender el espíritu distintivo cultural de un pueblo. Y entiéndase, pueblo puede ser de una familia, puede ser de un poblado, de un barrio, porque aún en nuestras naciones no es lo mismo los lugares marginados a los lugares de clase media o clase alta. Son culturas totalmente diferentes, piensan diferente, actúan diferente. Entonces es importante, es relevante la antropología en ese sentido, así como características cognitivas e intelectuales de dicha cultura. La sociología nos va a ayudar a aprender cuán sujetas están nuestras iglesias al comportamiento social y por lo tanto imitan a la sociedad. ¿Qué tanto de las formas de actuar de nuestras congregaciones, de sus miembros, de la sociedad observamos en las iglesias o viceversa? Y la psicología facilita el conocimiento más profundo del ser humano y su comportamiento. Entonces son 4 ciencias o disciplinas, llamémoslo así, que deben interactuar para ayudar, colaborar en la formación de las personas. Cuando hacemos un plan educacional en la escuela y decíamos que es muy relevante la parte educativa, estos aspectos deben considerarse. Son aspectos relevantes. O sea, lo que estoy preparando para niños no es lo mismo que voy a preparar para adultos. Incluso qué tipo de niños tengo en la iglesia, de dónde proceden, qué medios tienen para aprender, cómo aprenden los adultos, cómo aprenden, son adultos mayores, etcétera, los jóvenes, si son visuales, no son visuales. Todo eso va a afectar en la metodología para la enseñanza, para la predicación, para la adoración. ¿Por qué? Porque lo que busca el fin del ministerio pastoral, recuerde, es impulsar a la iglesia a vivir una vida plena en el Señor. ¿Ok? Seguimos. Entonces, es la relevancia de estas ciencias interdisciplinarias. Vamos a la quinta temática,